El 22 de noviembre, algo ocurrió en las montañas de Michoacán que rompió por completo el tablero del crimen organizado. Un solo operativo, un solo grupo de élite, un bastión que parecía indestructible, desapareció en cuestión de horas. Pero la pregunta que nadie se atreve a responder es esta: ¿qué encontraron realmente los murciélagos dentro de ese complejo? ¿Y por qué este golpe cambió las reglas del juego para siempre? Quédate, porque lo que verás a continuación no es un enfrentamiento cualquiera. Es el operativo más demoledor contra el CJNG en esa región en más de una década. La madrugada aún no terminaba de romper cuando, exactamente a las 6 de la mañana, un patrón inusual apareció en los monitores de inteligencia. No era un convoy, no eran disparos, no era una señal evidente. Eran pequeñas anomalías térmicas, movimientos breves entre sombras y estructuras de la sierra que no deberían tener actividad a esas horas. Para la mayoría, habrían pasado desapercibidas. Para los murciélagos, representaban una advertencia. En un territorio dominado por el silencio y la neblina, cualquier ruido, cualquier vibración, cualquier luz mínima podía ser la antesala de algo grande. Cuando los analistas ampliaron las imágenes y compararon registros previos, la sorpresa fue inmediata. La zona señalada, supuestamente un grupo de construcciones rurales abandonadas, mostraba un nivel de actividad incompatible con un rancho común. Había patrones de movimiento, accesos recién abiertos y un flujo constante de individuos entrando y saliendo. Eso, sumado al rastro de calor proveniente de maquinaria pesada, encendió la alarma. Se trataba de algo mucho más grande, más estructurado y más profundo de lo que se imaginaba. Al verificar la información en campo, los murciélagos confirmaron lo impensable. No era un rancho, era un complejo operativo del CJNG completamente funcional. Dentro se distribuían bodegas repletas de mercancía ilícita, talleres donde vehículos eran convertidos en fortalezas sobre ruedas, salas adaptadas como dormitorios para sicarios y rutas estratégicamente diseñadas para escapar hacia la sierra sin dejar rastro. Incluso se encontraron puntos de vigilancia ocultos entre árboles talados y barricadas improvisadas. Era un centro de guerra disfrazado como construcción rural. Lo más inquietante no fue el tamaño del complejo, sino el hecho de que había operado durante años a plena vista, en una región que cientos de productores, transportistas y familias cruzaban diariamente. Nadie lo denunció, nadie lo detuvo, nadie se atrevió a preguntar. El silencio, impuesto por el miedo, había sido el mejor aliado del cártel. La estructura seguía creciendo como una sombra silenciosa, extendiéndose sin oposición en un territorio donde la autoridad había sido desplazada por la intimidación. Y así surge la pregunta que desentierra una verdad incómoda, una pregunta que retumba más fuerte que cualquier explosión. ¿Cómo logró un cártel construir y fortificar una base prácticamente militar sin que nadie, absolutamente nadie, interviniera antes? Una pregunta cuya respuesta revela más sobre el abandono del Estado que sobre la astucia criminal. La magnitud del objetivo no permitía improvisaciones ni segundas oportunidades. En cuanto se confirmó que aquel rancho era en realidad un bastión fortificado del CJNG, el comandante regional de los murciélagos tomó una decisión inmediata: activar a todas las fuerzas disponibles. Lo que estaba a punto de iniciarse no sería un simple cateo, sino una operación quirúrgica contra una base diseñada para la guerra. La coordinación con Sedena, Marina y Guardia Nacional se dio en cuestión de segundos, como si cada institución hubiera estado esperando esta oportunidad durante años. Los canales de radio se encendieron con órdenes precisas. Desde distintas bases, unidades de élite comenzaron a movilizarse hacia la sierra. Los motores de 3 helicópteros artillados rugieron antes del despegue, iluminando la oscuridad con el brillo de sus sistemas de navegación. Equipos de asalto se alistaban, revisando armas, ajustando chalecos y sincronizando relojes.
Mientras tanto, francotiradores altamente entrenados escalaban a contrarreloj las elevaciones naturales que rodeaban el bastión. Ellos serían los ojos y el pulso del operativo. El terreno jugaba en contra. Caminos estrechos, pendientes abruptas, barrancos y vegetación densa complicaban cada movimiento. Pero los murciélagos sabían trabajar en este tipo de escenarios. Su especialidad era irrumpir en lugares donde ningún otro grupo podía entrar. Avanzaron de forma silenciosa, estableciendo un cerco táctico perfecto, sin dejar una sola ruta libre. Cada equipo ocupó su posición exacta, como piezas de un engranaje que no podía fallar. El objetivo era claro: rodear el bastión antes siquiera de que sus ocupantes supieran lo que estaba pasando. Para las 5:40 de la mañana, cuando la primera luz comenzaba a asomar por encima de los cerros, el cerco ya estaba cerrado. Nadie entraba, nadie salía. Los francotiradores tenían visual sobre todo el perímetro. Los helicópteros aguardaban el momento exacto para intervenir desde el aire, y los equipos de asalto estaban listos para avanzar en formación. El complejo criminal, que durante años había operado con absoluta libertad, ahora estaba atrapado en su propia fortaleza. En ese momento silencioso, justo antes de que el primer disparo rompiera la calma, pocos sabían que estaban a punto de protagonizar uno de los operativos más importantes en la historia reciente de Michoacán. Lo que venía a continuación definiría no solo el éxito de la misión, sino el futuro del control territorial en toda la región aguacatera. A las 7:15 de la mañana, el silencio de la sierra se quebró como si alguien hubiera partido el aire en dos. Desde las torres de vigilancia del complejo, los primeros disparos retumbaron con fuerza, iluminando los muros reforzados del bastión. Los murciélagos, ya posicionados en puntos estratégicos, respondieron de inmediato con una coordinación que solo los grupos élite poseen. No hubo duda, no hubo titubeo, el enfrentamiento había iniciado. Y lo hizo con una intensidad que nadie, ni siquiera los veteranos de la sierra, olvidaría jamás. De inmediato, más de 50 integrantes armados del cártel salieron desde el interior del complejo. No eran improvisados, sabían lo que hacían y se movían aprovechando cada estructura creada para resistir ataques. El bastión estaba construido casi como un pequeño fortín militar. Muros reforzados con placas metálicas, troneras que permitían disparar sin exponerse, pasillos estrechos pensados para emboscadas y blindaje artesanal en cada punto clave. Era un verdadero laberinto de acero, diseñado para atrapar al enemigo y dificultar cualquier avance. Pero los murciélagos tenían algo que el cártel jamás logró replicar: coordinación absoluta y disciplina quirúrgica. Mientras los sicarios intentaban saturar con fuego las posiciones federales, los francotiradores desde las elevaciones comenzaron a neutralizar las amenazas más peligrosas. Cada disparo estaba estudiado, cada objetivo calculado. Desde el aire, los helicópteros artillados irrumpieron en el combate como sombras rápidas, identificando grupos de agresores y desarticulando líneas de fuego que intentaban levantarse en el perímetro. El eco de las detonaciones comenzó a viajar por los cañones de la sierra, multiplicándose como si hubiera varias batallas a la vez. Las familias que vivían a kilómetros escucharon el estruendo constante, una mezcla de disparos, motores y órdenes tácticas transmitidas por radio. Algunos habitantes se refugiaron en sus hogares, otros simplemente aguardaron, sabiendo que algo grande estaba ocurriendo pero sin imaginar la magnitud real del enfrentamiento. Lo más impactante no fue la potencia del combate, sino su duración. Aquello no fue un intercambio breve, no fue una emboscada ni una incursión rápida. Fue una batalla sostenida, cuidadosamente ejecutada, que se extendió durante horas. A medida que el sol subía, también lo hacía la intensidad. Los murciélagos avanzaban metro a metro, desmontando piezas de un complejo que había sido construido para resistir semanas. Sin embargo, su entrenamiento, su precisión y su control del terreno fueron inclinando la balanza.
Cuando las primeras posiciones del cártel comenzaron a ceder, quedó claro que la resistencia no iba a romperse fácilmente. Pero también quedó claro que este operativo no era uno más, era un punto de inflexión. La montaña ardía, el eco no se detenía, y la batalla apenas comenzaba a revelar su verdadero alcance. Cerca de las 8:30 am, un último intento desesperado surgió desde el interior del bastión. 5 camionetas blindadas, troconas modificadas para aguantar fuego pesado, salieron a toda velocidad hacia la salida principal. Disparaban desde las cajas. Aceleraban sin control. Pero los murciélagos ya lo habían previsto. Llanta tras llanta fue reventada. Motores destruidos por fuego cruzado, pero helicópteros abrieron fuego vertical. 2 camionetas quedaron inmóviles. Las restantes fueron acorraladas dentro del complejo. Uno de los intentos de escape terminó con un vehículo incrustado en el muro perimetral. Fue el último suspiro de resistencia organizada. Aquí surge otra pregunta inevitable. ¿Qué estaban intentando sacar a toda costa? ¿A quién intentaban proteger? A la 1 de la tarde, el fuego finalmente cesó. Lo que quedó dentro fue devastador para el CJNG. 56 integrantes abatidos sin as. 9 detenidos vivos. Más de 90 armas largas aseguradas. 6 Barrett. 50. 3 lanzagranadas con 22 proyectiles Intos. 60,000 cartuchos. 420 kilogramos de sustancias ilícitas. Equipos encriptados siente. Talleres de blindaje completo sois. Vehículos en modificaciones. Documentos con información sensible. Ese complejo no era un refugio. Era un centro de operaciones estratégico para todo Michoacán. Y lo habían perdido en un solo día.